¿Qué tal, amigas y amigos de Rumbo a la Cuarta Transformación? El día de hoy es un día muy especial, 23 de septiembre, y estamos conmemorando, haciendo un diálogo sobre el movimiento guerrillero y de la Liga Comunista, que precisamente lleva esta fecha, 23 de septiembre, una fecha simbólica, sin duda, en tiempos de la Cuarta Transformación. Y bueno, vamos a platicar con distinguidos guerrilleros de este proceso revolucionario, de la revolución de las conciencias, que da origen a la revolución de las conciencias, que inicia con el asalto al cuartel de Maderas, y que, bueno, es una lucha que se dio constante a partir de ese momento histórico, como lo referencia el compañero Eleazar Gámez, da origen a las luchas sociales transformadoras en México post-revolucionario, y que, bueno, continúa incluso hasta después del lanzamiento zapatista de 1994, y que culmina finalmente en la lucha electoral, ya con el triunfo de las izquierdas progresistas en México el día 1 de julio del año 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y que llega a la presidencia de la República por primera vez un gobierno de oposición, y sobre todo con una ideología de izquierda o inclinada hacia la izquierda, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Voy a hacer la presentación de los compañeros que nos distinguen. Está con nosotros el compañero Eleazar Gámez Rascón. Él fue uno de los líderes del grupo guerrillero 23 de septiembre y de la Liga Comunista 23 de septiembre, luchador social, escritor, periodista y editor, líder, candidato y fundador de partidos de izquierda desde el año 1964. Fue diputado estatal en Baja California Sur de 1987 al año 1990. Es articulista en diversos medios impresos y digitales, y fundador y director de la revista de literatura y política alternativa de Baja California Sur. Bienvenido, compañero, muchas gracias. También nos acompaña la compañera Adela Cedillo. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Wisconsin-Madison. Es licenciada en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de numerosos trabajos sobre la Guerra Sucia Mexicana, las organizaciones armadas revolucionarias, los derechos humanos y la guerra contra las drogas en la década de 1970. Bienvenida. No se pudo conectar la compañera Alejandrina Ávila. Vamos a darle su lugar histórico en esta conversación. Ojalá se conecte más adelante. La compañera Alejandrina Ávila es profesora y sindicalista. Siendo estudiante de enfermería, participó en el movimiento 23 de septiembre y en la Liga Comunista 23 de septiembre, compañera de la vida del querido Benjamín Pérez Aragón. También vamos a esperar la conexión de la compañera Montserrat Gaitán. Ella es editora de La hija del guerrillero, libro de recién publicación, con las memorias de su madre, Luz María Gaitán Nayares, hija de Salvador Gaitán, uno de los guerrilleros que participaron en el histórico asalto al cuartel Madera en la Sierra de Chihuahua el 23 de septiembre del año 1975. Contamos ya con la presencia del compañero Alberto Gagiola, comandante Bayburín, luchador social desde muy joven. Destacó en las luchas agrarias en el Valle del Yaqui, participó en la Unión General de Obreros y Campesinos de México y en el Partido Popular Socialista. Fue sindicalista y guerrillero en el movimiento 23 de septiembre y en la Liga Comunista 23 de septiembre. Hoy vive en la ciudad de Sonora, de Obregón, Sonora. Bienvenido, compañero. Y bueno, también vamos a tener la intervención del compañero Ramón Ramos Mongrovejo, un luchador social, sin duda también ligado a los movimientos progresistas de izquierda. Vamos a tener la intervención del compañero Alfredo Alcántar Camarena. Él es profesor titular de la carrera en la FES Zaragoza de la UNAM, médico por la Universidad de Guadalajara, especialista en psiquiatría por la UNAM y en psicoanálisis por la AMPAC. Ha publicado diversos artículos académicos sobre psicoanálisis y mitología y presentado numerosos trabajos en congresos con sus especialidades. Les damos la más cordial bienvenida a todos.
Para mí es un honor, de verdad, poder estar aquí sentado el día de hoy eh, con personajes que le han dado no solo vida institucional democrática a México, sino que nos ha formado a muchos mexicanos, muchos más jóvenes que ustedes, y que no nos ha tocado un proceso como el que a ustedes les tocó iniciar en aquel año de 1965. Lo decía muy bien Eleazar Gámez en la carta que envió al municipio de Cajeme, donde también fueron honrados con esta distinción, yo creo que también histórica, que se está devolviendo la dignidad a los movimientos armados en México, cuando en aquellos años se les catalogaba de revoltosos, de delincuentes, de cuatreros. En este proceso de la cuarta transformación se han venido reivindicando las luchas sociales y se les ha dado su lugar en la historia. Yo me quedo con el mensaje de don Eleazar, a quien aprecio muchísimo, eh, que explicaba el por qué este movimiento guerrillero y la Liga Comunista 23 de septiembre abren nuevamente en el México postrevolucionario, nuevamente la revolución hacia los movimientos progresistas de izquierda, y que finalmente le dan un cauce democrático a México con ahora este gobierno de la Cuarta Transformación. Pero para que sean ustedes los que nos digan cómo ha influido este movimiento 23 de septiembre en la historia de México, vamos a dejar que ustedes nos lo expliquen. Iniciamos con don Eleazar Gámez Rascón. Muchísimas gracias. Adelante, don Eleazar. Sí, pues queremos rendir un homenaje al movimiento 23 de septiembre que se inició en Chihuahua y con el ataque al cuartel Madera. Este 23 de septiembre se repite en varias ocasiones en varias organizaciones. Tal vez el legado histórico del movimiento armado sea precisamente el nombre del 23 de septiembre, o sea, del ataque al cuartel Madera. Nosotros participamos a los inicios como una organización que durante mucho tiempo se había formado con amigos, compañeros que reclutábamos, y que se llamó en sus inicios la Pequeña Brigada Dinámica, por el número pequeño de miembros. El salto a Movimiento 23 de septiembre se dio el 7 de septiembre de 1966 en Ciudad Obregón, en el Valle del Yaqui, mejor dicho, porque fue fuera de Obregón, en el Valle. Y se formalizó con la presencia de Óscar González Eguiarte, que fue el que nos heredó formalmente el nombre de 23 de septiembre, con una condición, e incluso ahí él propuso a la asamblea, porque éramos muchos compañeros campesinos, obreros, maestros y trabajadores en general, pocos intelectuales. Y él propuso a Manuel Gámez Rascón, llamado Julio muchos años después, como coordinador nacional, y a Juan Rojo y a un servidor como coordinadores regionales. Entonces él puso una sola condición para sancionar con el nombre: que se buscara la unión entre
todos o la mayor parte de los movimientos armados que había en el país, con la condición de que la última parte, o sea, cerrara el nombre con el 23 de septiembre. Así surgimos nosotros como Movimiento 23 de septiembre, luego fuimos MAR 23 de septiembre y finalmente Liga Comunista 23 de septiembre. O sea, claro que la Liga ha arropado todo este trabajo de nosotros y como un producto que vende mucho, sobre todo para abonar la guerra sucia que emprendió el Estado contra los agrupamientos armados. Nosotros queremos, por lo menos yo en lo personal, pretendo dilucidar esta cuestión. Es como en el caso de los partidos políticos. O sea, primero, pues el partido de izquierda era el PPS. Luego, surgió pues el PRD. Y ahí se agruparon o se juntaron, como lo están haciendo ahorita, miembros que eran o se decían de los grupos guerrilleros, y siempre olvidando al resto el papel que jugaron, por ejemplo, grupos como el nuestro. Entonces, ahora está prácticamente pues descarada esa actividad. Es cierto que el movimiento armado obligó al Estado a flexibilizar la actividad política, o sea, permitir que hubiera partidos de oposición, entre comillas, como el Partido Comunista y otros partidos que resultaron más balines, y que finalmente en ese clima surge la figura de un líder, porque Morena es la hechura de un hombre. No es no hay un conjunto de personalidades grandiosas que lo hayan, no, son las tesis, es la actividad, es la forja de un líder que pues apostó a la honestidad, a la honradez personal como bandera, y depositó en el pueblo la confianza de que lo iban a creer, porque era creíble, porque era realidad. Entonces, esa parte es muy confusa de explicar, pero algo de lo que estoy diciendo tiene. En el último caso, pues fue una conjugación de hechos, de cuestiones, incluso de la debilidad misma del Estado, cada vez más perverso, cada vez más inicuo, que llevó prácticamente a la quiebra al país y a la entrega de sus recursos naturales hacia los Estados Unidos. Entonces, en ese movimiento, pues realmente es el protagonista fundamental de eso, es el pueblo. Ese pueblo que incluso forjó la figura de Andrés Manuel. Por eso yo pienso que, claro, yo no soy un investigador ni un intelectual que pueda definir esto con mayor rigor, pero
por el resultado de los partidos de izquierda, por los resultados y eso de izquierda siempre va a ir entrecomillado, porque yo no creo que los chuchos, por ejemplo, sean de izquierda, y otros muchos más. Los que se quedan se dicen, ¿no? Pero pues no hay tal cosa. Entonces, no sé si de alguna manera contesté la pregunta, pero lo que sí puedo decir es que nosotros sí nos la fletamos en serio. Antes de que existiera incluso el movimiento 23 de septiembre, incluso, y bueno, ya no se diga la Liga 23 de septiembre, nosotros teníamos trabajos hechos en la sierra que abarcaba hasta muy entrada a las montañas de la Sierra Madre. Y teníamos una base social enorme, de la cual en gran parte los dirigentes eran el comandante Bayburín y el compañero Juan Rojo, que fue comandante militar a mi destitución en el 74, ¿no? El principio del 74. Entonces, también históricamente hemos sufrido un aplastamiento yo digo que por todas estas personalidades que ahora se dicen representantes del movimiento armado, y hemos sido olvidados, o sea, nadie habla de nosotros. Y bueno, la dejo ahí para que hablen los demás. Muchas gracias, don Eleazar. Estoy apuntando, estoy tratando de sacar los puntos más importantes. Al final vamos si me lo permiten, hacer algunas preguntas también para terminar de redondear estos temas tan importantes que nos están platicando. Para continuar, vamos a darle la voz a la compañera Adela Cedillo para que nos platique también un poco de esta remembranza del 23 de septiembre. Adelante, compañera, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Pues es un honor compartir este espacio virtual pues con los exguerrilleros que dieron continuidad a la gesta de Arturo Gamis en Madera, ¿no? Entonces yo voy a dar un poco de contexto histórico de lo que acaba de decir don Eleazar. Pues el noroeste históricamente ha sido una región de muchas rebeliones, revueltas, revoluciones, pues desde la época colonial, ¿no? Incluso hay quien conecta también toda esta violencia en el noroeste con la violencia de los pueblos indígenas anteriores a la conquista. El caso es que, bueno, el noroeste pues es una región donde la gente sistemáticamente se ha levantado, ya sea contra el orden colonial o contra el Estado mexicano, contra el porfiriato y contra el caciquismo. De esta larga historia de rebeliones, revueltas y revoluciones, pues en Madera, bueno, en esta región de la Alta Sierra Tarahumara, de los municipios de Dolores de Cebadilla, Madera, el Mineral de Dolores, pues surge un movimiento que está en contra de esta acaparación de tierras. Parecía que la revolución no llegó a Chihuahua, unos pocos caciques, terratenientes, latifundistas controlaban grandes extensiones de tierra y eso provocó que miles de familias de campesinos pues desposeídos, jornaleros sin tierra, desempleados, pues formaran un movimiento de masas a finales de los años 50 y también un movimiento en contra de la violencia de los latifundistas. En Chihuahua pues se mezclan una modernidad muy deforme, un proceso de industrialización pues muy basado en la explotación de las materias primas como la madera,
sin ningún tipo de desarrollo económico para la población. Entonces llegaban las compañías, tanto nacionales como extranjeras, pues a saquear los bosques de la Alta Sierra Tarahumara y por eso necesitaban toda esa tierra, ¿no? Pero sin devolver nada a la población, sin promover ningún tipo de desarrollo. Aparte, pues también es una zona indígena. Están en esa región, pues, diferentes grupos étnicos como los Ralámuli, que mucha gente todavía les dice tarahumaras, pero pues el nombre correcto es Ralámuli, y los Pimas y bueno, y los Guarijíos o Guarojíos, que en la parte de Sonora les dicen Guarijíos y en la parte de Chihuahua les dicen Guarojíos, ¿no? Pero son el mismo grupo étnico. Entonces, están distribuidos en la Sierra Madre Occidental, ¿no? Unos en la Alta Sierra y otros en la Baja Sierra Tarahumara. Entonces, pues llega ahí estos líderes, algunos pues de otras partes de Chihuahua o incluso de Durango, como Arturo Gamis, que él era duranguense, llegan, son militantes del Partido Popular Socialista, llegan a organizar a la gente, convocan a otros maestros normalistas, a sumarse a su lucha, empiezan a hacer una serie toman una serie de medidas que pues utilizando tácticas de acción directa, como son, bueno, plantones, marchas, mítines, donde ya empieza a haber cierta confrontación, ¿no? Con las fuerzas del orden. Y todo esto evoluciona, es muy interesante la historia del movimiento previo a la guerrilla, porque pues es una historia de masas, es una historia de mucho heroísmo popular, de esas historias que le dejan a uno, pues la piel enchinada por la resistencia, el nivel de resistencia de la gente pues que hacen largas caminatas a pie, protestando y tratan de mantenerse en el orden pacífico, pero la violencia de las élites es la que empuja a una fracción de este movimiento a la guerrilla, ¿no? Entonces, pues hay unos encuentros en la sierra, el encuentro en la sierra, uno es en Torreón y otro es el Heraclio Bernal, ese ya es en la sierra. El primero creo que fue sí, no recuerdo la locación exacta, pero el segundo ya fue en la sierra, el segundo encuentro en la sierra Heraclio Bernal. Y en ese encuentro ya se decide a finales del 63, pues dar el paso a la lucha armada. Ahí Arturo Gamis empieza, junto con Óscar González y otros, también estaba presente en esos encuentros Juan Rojo, que lo acaba de mencionar Eleazar, pues ahí ya empiezan a definir una serie de documentos para incorporar a los estudiantes, a los campesinos, a los jornaleros, a los trabajadores de la ciudad a la lucha armada, ¿no? Entonces, están inspirados claramente, especialmente Arturo Gamis, por su experiencia en el movimiento estudiantil en la Ciudad de México. Él le tocó la toma del internado del Politécnico, él fue estudiante politécnico. Entonces eso lo radicalizó porque fue una toma muy violenta por parte del ejército para desalojar a los estudiantes que exigían mantener sus dormitorios subsidiados. Y bueno, ese movimiento lo marca, pero también está influido por, evidentemente, la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, como dice Benjamín Pérez Aragón en sus memorias, todo los influía, todo lo absorbían, todo los impactaba a esta generación de jóvenes revolucionarios. Entonces absorbieron muchas influencias de muchos lados, pero también su proceso de radicalización pues obedece a la violencia del Estado. El caso, para no hacer el cuento largo, pues que empiezan a atacar a los caciques que habían matado a varios dirigentes populares, campesinos, agraristas, y hasta que finalmente la confrontación entre esta guerrilla que se hace llamar Grupo Popular Guerrillero y las fuerzas de seguridad, que son, bueno, las guardias blancas, el ejército, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial, la Policía Municipal de las ciudades principales de Chihuahua. Las guerrillas, bueno, principalmente en la sierra, pues altercan con algunos de estos grupos represivos y finalmente se produce pues la acción más conocida del Grupo Popular Guerrillero, que es el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. En el asalto pues caen el mismo Arturo Gamis, que era el dirigente del grupo, su hermano Emilio Gamis, Salomón Gaitán, Aguirre, Pablo Gómez, que era el doctor Pablo Gómez, no era el líder del grupo en términos políticos o militares, pero era el líder moral.
Rafael Martínez Valdivia, Miguel Quiñones Pedrosa, Óscar Sandoval Salinas, Antonio Escobel Gaitán, la mayoría de ellos, algunos eran profesores normalistas, otros eran líderes campesinos. De los sobrevivientes, pues estuvieron Guadalupe Escobel Gaitán, Juan José Fernández Adame, Ramón Mendoza Torres, Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas Gómez. De ellos solo sobreviven al día de hoy Florencio Lugo y Francisco Ornelas. Entonces, pues esta acción es como el nacimiento simbólico de la lucha armada en México, ¿no? Eso es una acción que marca así un antes y después, así que parte la historia de México en un antes y después, es esos momentos así de que en su momento no se entendió la importancia de ese acontecimiento, pero con el paso del tiempo lo hemos comprendido mejor. Y a partir de ahí, muchos grupos, a pesar de que el grupo fue derrotado, que fueron humillados post-mortem, porque pues, los cuerpos recibieron un tratamiento horrible, enterrados en una fosa común, el gobernador Práxedes Guerrero dijo, quieren tierra, denles tierra hasta que se harten, querían tierra, denles tierra hasta que se harten. Entonces, bueno, estos muchachos eran muy queridos, fue una afrenta muy grande lo que hizo el gobierno con sus cuerpos, de no permitirle a las familias enterrarlos y de pasearlos por el pueblo en camionetas, de camiones de redilas, como si fueran animales. Entonces fue algo muy humillante, muy escandaloso para la gente que los conocía, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esta derrota, pues tan aplastante para el movimiento, dejaron sembrada una semilla, ¿no? Que después, pues, precisamente lo que comentaba don Eleazar, otros grupos entran a tomar la estafeta, entre ellos, pues, el grupo liderado por Óscar González Eguiarte. Hubo varios, ¿no? Yo no voy a mencionarlos a todos, porque pues sí fue como una eclosión de varios grupos. El grupo de Óscar González se hace llamar Grupo Popular Guerrillero 23 de septiembre. También, pues ellos son los protagonistas del 68 guerrillero, que también no se habla mucho de eso, pero ellos también en la misma área de de la Alta Sierra Tarahumara, pues van haciendo varias actividades guerrilleras, como la quema del aserradero de Tutuaca y otras cosas, en desafío, ¿no? A los caciques y al gobierno. Y bueno, son perseguidos por toda la sierra hasta que son acorralados en Tezopaco, Sonora, son torturados y fusilados, ¿no? Óscar González y sus compañeros, pero previo a todos estos acontecimientos, Óscar se reunió en Ciudad Obregón con los hermanos Gámez Rascón, Eleazar y Manuel, y bueno, creo que también estaba el comandante Bayburín, no sé, creo que también estaba Ramón, o se reunieron varios ahí, ¿no? En Ciudad Obregón para fundar, darle continuidad al grupo 23 de septiembre, ¿no? Que bueno, a veces le dicen grupo, a veces movimiento, no estoy segura cuál era la denominación oficial, pero bueno, sin duda tiene esta marca, ¿no? Del 23 de septiembre, ellos le dan la continuidad a la lucha de Arturo Gámez y a la lucha de Óscar González, una vez que Óscar González es ejecutado en las afueras de Tezopaco. Entonces, pues Manuel Gámez es el líder, ¿no? De este movimiento 23 de septiembre, líder nacional. Don Eleazar aquí presente, pues es el líder en Sonora. Y ellos empiezan a buscar redes, ¿no? Por ejemplo, aquí don Alfredo Alcántar, pues en Jalisco, en Guadalajara, también era uno de sus contactos, uno de sus simpatizantes. Y en varias partes del país empiezan a buscar con quién hacer fuerzas, con quién tejer alianzas. Y yo creo que algo que es muy importante, lo que acaba de decir don Eleazar, es que a ellos no se les ha reconocido que ellos fueron un eslabón fundamental entre el grupo de Arturo Gámez y la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Sin lo que hicieron ellos no se explica qué pasó ahí, cómo se da esa continuidad. Y por supuesto, otro de los grandes protagonistas de este proceso es Salvador Gaitán, a quien tengo entendido Eleazar rescató porque estaba huyendo en la Ciudad de México, estaba prófugo y no tenía contactos ni recursos, y la familia Gámez Rascón lo rescata, ¿no? A él y a su esposa y sus hijos, ¿no? Que ya tenía una prole muy amplia, y qué lástima que Montserrat no se conectó, porque pues de eso trata la historia de ellos, ¿no? De también toda la persecución a las familias en esta guerra sucia, infame, que se libró contra la población. Y bueno, la historia de la Liga Comunista pues es diferente, es más compleja, es producto de todas estas alianzas del Grupo 23 de septiembre, el movimiento que, bueno, ya se había unificado con el movimiento 23 de septiembre, el movimiento de acción revolucionaria para
empezar a aglutinar a los grupos en esta gran coalición de grupos armados que fue la Liga Comunista 23 de septiembre, sin duda la organización guerrillera más importante a nivel nacional, la más longeva, la que tuvo más en los 70s, la que tuvo más enfrentamientos con el Estado, la que tuvo más bajas, más muertos, más desaparecidos, más torturados, la que llevó a cabo las acciones más espectaculares. Y bueno, la Liga es víctima tanto de la represión del Estado, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, como de sus propias contradicciones internas, ¿no? La lucha por el poder, la lucha por el liderazgo, los desacuerdos, ¿no? De táctica, de estrategia. Entonces la liga es destruida desde afuera y se autodestruye también. Pero deja muchas lecciones, la experiencia armada de los 70s, y ya con esto culmino para no prolongarme tanto. Deja muchas lecciones porque finalmente en la historia de México los actores más radicales son los que han iniciado los procesos, ¿no? Lo vimos con la Guerra de Independencia de México, son los revolucionarios más radicales, el padre Hidalgo, el padre Morelos, Vicente Guerrero, son los que hacen la lucha armada, son los que ponen el cuerpo y las armas y organizan al pueblo, y al final los conservadores hicieron la independencia, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, igual la Revolución Mexicana, pues el villismo, el zapatismo son las fuerzas más radicales, más revolucionarias, más con demandas sociales, y al final pues son los más conservadores de la revolución representados por Carranza quienes logran hacerse con el poder, ¿no? Y con la guerrilla pasó algo muy semejante. Son los guerrilleros revolucionarios socialistas los que provocan esta apertura, este quiebre, este resquebrajamiento del sistema político, pero no son los que cosechan los frutos, son los otros partidos que no se fueron a la lucha armada, como el Partido Comunista, el partido, el de Alberto Castillo, el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, una serie de partidos que no estaban en contra de la lucha armada, son los principales beneficiarios de la reforma política de López Portillo, que López Portillo claramente en sus memorias dice que él hizo esa reforma para admitir a la izquierda en las elecciones, en los procesos electorales, para que ya no hubiera guerrilla en México, ¿no? Se acabara el problema de la guerrilla. Entonces, pues básicamente los guerrilleros pues dieron la vida, murieron, sufrieron todas las consecuencias en sus cuerpos, fueron torturados, ejecutados, desaparecidos, perseguidos, etcétera. Pero al final, bueno, pues quienes cosechan, quienes levantan la cosecha son los que no se fueron a las armas. Y eso ha sido un patrón en la historia de México, ¿no? Entonces, cuando nos pregunta Pedro, pues, ¿cuál es el impacto de la guerrilla en lo que pasó? Pues la guerrilla, sin guerrilla, yo creo que muy difícilmente se hubiera dado una liberalización del sistema político. Recordemos que el PRI era una dictadura de facto, pues se comportaba como a pesar de que había ciertas no sé si libertades, porque realmente era un régimen muy represivo y muy cerrado, pero sí había algunas concesiones a la oposición, pero fundamentalmente pues había una serie de restricciones y de cierre de los canales de participación política bastante aguda. Entonces, pues gracias a la guerrilla se da esta apertura y esta liberalización política es el origen del nuevo sistema de partidos, el sistema de partidos contemporáneo. Entonces, sí hay un cambio, o sea, la guerrilla sí, a pesar de que era marginal y que pues estaba muy dividida y todo, pero tenía presencia en todo el país, casi todos los estados del país, y eran fuerzas muy radicales, eran fuerzas que se le fueron a las élites así a la cabeza, ¿no? Pues haciendo el estricto sentido lo que es un revolucionario, ¿no? Que quiere transformar todo de raíz. Entonces, ese radicalismo es el que abre el espacio político, y ese radicalismo pues se va diluyendo con el paso de los años porque ya hay opciones de participación política, ¿no? O sea, ya pues la lucha armada fracasó y pues las fuerzas de izquierda se concentraron en la lucha electoral, y el resultado de esa lucha pues es de alguna forma la llegada de Morena, ¿no? Y de, bueno, este liderazgo protagonizado por López Obrador, que logra aglutinar a diferentes, en una coalición donde caben pues muchas fuerzas, no todas de izquierda, algunas bastante más a la derecha, pero es una coalición que cuestiona los privilegios de las élites, de los hombres más ricos del país, de los medios de comunicación, de los empresarios pues más beneficiados por el neoliberalismo. Entonces,
es una coalición que sí genera mucho malestar a las élites, ¿no? Y bueno, estamos en un proceso muy complicado y de mucho encono, pero si entendemos la historia de México en una perspectiva de los últimos 50 años, bueno, 56, porque ya cumple 56 años el asalto a Madera, pues claro que vemos una trayectoria donde la izquierda define muchos de los procesos políticos de México, ¿no? Muchísimas gracias, Adela. Es esclarecedor esta plática que nos das, esta referencia histórica del movimiento 23 de septiembre y las consecuencias que trae con ella, muy similar a lo que comentaba Eleazar. Tengo también varias preguntas ahorita para continuar al final de esta ronda de participaciones. Vamos a ir con bueno, no está la compañera Alejandrina y la compañera Montserrat. Vamos a ir ahora con la intervención de Adalberto Gafiola, del comandante Balburín. Adelante, por favor. He escuchado con interés la intervención del compañero Eleazar, de la compañera Adela, y pues ya no me dejaron nada. Simplemente somos compañeros de lucha de hace mucho tiempo. Precisamente fue el compañero Eleazar Gámez y el compañero Juan Rojo Olivas los que me invitaron a participar en este movimiento armado. Y sí subimos a la sierra. Ya, de hecho, nosotros teníamos problemas con la organización, en este caso la Unión General de Obreros y Campesinos de México, porque a través de estos líderes de la Unión General y del Partido Popular, pues solamente estábamos recibiendo promesas de los gobiernos que pasaban por la silla presidencial, pero no resolvían el problema fundamentalmente del reparto de las tierras en el Valle del Yaqui y en el Valle del Mayo y en todo el estado de Sonora, ¿no? Entonces, después de tanto luchar como dirigentes campesinos, pues a través de tantas y tantas promesas no cumplidas de los gobiernos, esto nos hizo que tuviéramos que tomar otras medidas, como es precisamente, pues, subirnos a la sierra para defender los intereses de nuestro pueblo y de la nación con las armas en la mano. Y yo que veíamos que a través de esa lucha sería la única forma de conseguir nuestros proyectos de lucha por el crédito y en el aspecto sindical pues por los compañeros que trabajan en las empresas con salarios raquíticos. Entonces todo eso abarcábamos y precisamente subimos a la subsierra de Álamos, porque digo, de ahí soy originario y ahí estuvimos luchando. Participamos en el movimiento 23 de septiembre, posteriormente, de acuerdo con el asalto al cuartel de Madera, Chihuahua, se retoma el nombre de Liga Comunista 23 de septiembre en honor a esa fecha del asalto al cuartel de Maderas. Entonces, nosotros consideramos que este triunfo aspecto democrático que se consiguió el 1 de agosto del 2018 se debe precisamente, decíamos nosotros, el pueblo a través de esas luchas había venido adquiriendo conciencia y fue de esa manera en que el pueblo el 18, el 1 de julio, pues tomó la decisión de llevar a la gubernatura, a la presidencia de la República, a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí consideramos nosotros que esa lucha, algo hay de esto, ¿no? Y que se están cumpliendo, no en su totalidad, pero sí en parte, los ideales que nosotros traíamos desde aquella época, porque a nosotros nos tocó pues escuchar 2 o 3 conferencias en la Sierra de Álamos del compañero extinto, que no saben de dónde quedó, el compañero Jesús Manuel Gámez
Gamis Rascón, que pues fuera un gran líder, era un gran filósofo, era un gran poeta y un doctor que se vino a trabajar después de que, para cumplir con su labor social, escogió el pueblo de Choix, en Sinaloa, el municipio de Choix, Sinaloa, para seguir abrigando la lucha de los campesinos, la lucha pues de la sierra. Entonces, con esto, compañeros y amigos, termino yo, ya que pues a la edad de 15 años yo no conocí una escuela por dentro. Soy un campesino 100%, pero con las ideas de seguir proyectando nuestro pueblo hacia mejores estándares de vida. Un saludo para todos y que estamos presentes. Yo el día de hoy invité a unos compañeros que anduvieron en el movimiento guerrillero allá en la región del Mayo, como es el compañero Próspero Valenzuela, que ahorita, aún andando en la sierra, es electo como diputado local en el Congreso del Estado de Sonora. El compañero Mario también de la región de Guatabampo, Mario Yocupicio, y aquí anda con nosotros, les di cómo enlazarse, mis hijas que están en Hermosillo y otros compañeros más del estado que les envié pues cómo entrar a esta plática a nivel nacional, y estamos en la pelea, gusto saludarlos y arriba, y con todo el rencor que tenemos todavía, seguir luchando por nuestra patria, por nuestro pueblo y por el futuro de México. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Gracias por su intervención, muy precisa. Yo también tengo preguntas para el final, después de esta ronda, para explorar un poquito más sobre su experiencia como comandante, sobre todo en esta lucha de la Liga 23 de septiembre. Vamos a pasar ahora con la intervención de compañero Ramón Ramos Mogrovejo, para que nos platique también su experiencia en esta fecha tan importante. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad, como dice Bayurín, casi todo se ha mencionado aquí, pero pues existen determinadas cuestiones que cada quien vivió, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó conocer a Manuel Gámez Rascón en la prepa Jalisco, acá en Guadalajara, y entablamos una gran amistad que duró para toda la vida. Y en el transcurso, pues fuimos aprendiendo cuestiones de los problemas sociales de México, de la situación política que privilegiaba a unos cuantos. Recuerdo que en la Ciudad de México, estando una vez Manuel y yo, fuimos a la librería del Sótano y encontramos ahí el libro Madera de Jesús Santos Valdés. Obviamente ya traíamos esa inquietud desde antes, pero ahí fue donde nos enteramos de cómo sucedió todo en Madera. Muy bien especificado por la compañera Adela, la situación general del estado de Chihuahua, Durango, esas situaciones de los campesinos, que uno, pues, analizando un poco, podía ver que pues no había respuesta por parte del gobierno a las demandas campesinas, a las demandas obreras, a las demandas estudiantiles, a las demandas de ningún tipo. Es decir, era un régimen cerrado que hablaba de democracia, pero no era más que pura demagogia. Y pues tenía su método que nunca ha dejado de observar, de reprimir a las manifestaciones, reprimir a los militantes. Todo esto lo resistieron los compañeros que asaltaron el cuartel de Ciudad Madera, que eran maestros, estudiantes, profesores, y lo conocían perfectamente.
perfectamente. Es decir, en nuestro pueblo siempre ha habido al inicio de las luchas, no nada más en Chihuahua, en Guerrero, en Michoacán, en muchas otras partes donde se ha manifestado la gente, esa esperanza de que se cumpla la Constitución, de que se les permita crear sus propias organizaciones independientes. Y bueno, los resultados ya los hemos visto, se han comentado aquí hasta hoy. Los partidos políticos, como era de preverse, fueron cooptados por el gobierno, por la burguesía, y fueron dominados y se alinearon, ¿no?, pacientemente ante todas estas situaciones. Fue por eso que en los años 60, pues yo pertenecía a la diminuta Brigada Dinámica, el pequeño grupo, que empezamos a buscar qué podíamos hacer. En Obregón, Sonora, por ejemplo, se publicó un periódico que se llamó El Tamborero, y en ese periódico se expresaban las ideas de la gente del pueblo y se analizaban los problemas de la sociedad de acuerdo a los intereses populares. Recuerdo, por ejemplo, una manifestación en contra del agua, en la que se decía que era mucho más barato para alguien que tuviera una gran casa con alberca consumir agua que la consumiera cualquier gente de las colonias populares. Esas demandas con cifras se llevaron a una reunión que se hizo ahí en uno de los parques y asistió mucha gente. Inclusive, pues hubo un recorrido por varias colonias populares para llegar hasta ese parque. Eso influyó de muchas maneras, y digo de muchas maneras porque pues ahí había estudiantes, había campesinos, había amas de casa, que estaban escuchando todos los argumentos que se daban. Entonces, todo eso derivó en la necesidad de trabajar con estudiantes, que se logró hacer trabajo con los compañeros del ITSON, Instituto Tecnológico de Sonora, dentro de lo cual el compañero Richard Fernando Salinas Mora tuvo un buen papel, y pues poco a poco se fue conformando una organización, y cuando llegó el momento en el 66, 67 en que nos reunimos con el profesor Óscar González Eguiarte en el Valle del Yaqui, y nos encomendó pues que se buscara la unión de todos los grupos que estaban en el país dispersos, se unieran en una sola organización. Eso fue lo que determinó, cuando menos por parte nuestra, la inserción a una lucha realmente nacional. De ahí fue que empezamos a buscar otros grupos. Fuimos los primeros que hicieron una unión, ¿verdad? Con los compañeros del MAR, que se denominó MAR 23. Posteriormente, bueno, se dio el proceso de la liga, donde entró la mayoría de los grupos, y pues también se le entró a la liga, ¿no? Que a mí no me tocó porque en esos años yo estuve recluido palaciegamente en Lecumberri. Entonces, pero todo eso, pues viene desde todas las luchas anteriores, ¿no? De las luchas, nosotros
ubicábamos a Zapata y a Villa como los comandantes de la nueva revolución también, porque ellos eran los que habían mantenido en alto los ideales del pueblo. Todo eso, pues llevó a la situación de que no hubo más remedio que levantarse en armas, pero no para conseguir prebendas, sino para derrocar al régimen burgués, derrocarlo y crear condiciones para desarrollar un nuevo sistema político, económico y social en México, que eso es lo que realmente se buscaba. Todo eso, pues, tiene un sinnúmero de anécdotas, de etapas que ahorita sería prolijo mencionar, pero creo que esa fue nuestra principal aportación al movimiento revolucionario en México, el haber conseguido que todas esas luchas se elevaran a un nivel en el que se buscaba el derrocamiento de la burguesía. Es decir, esto era una lucha de clases, no era una lucha por partidos políticos, ¿sí? Y bueno, más adelantito creo que van a hacer preguntas y van a hacer otros cuestionamientos, a ver qué más podemos aportar. Gracias. Por su intervención, compañero Ramón Ramos. Vamos a dar paso al compañero Alfredo Alcántar, Camarena, para que nos platique su experiencia. Adelante, compañero. Bien, gracias. Yo me integré a la pequeña brigada dinámica hasta 1969. Fue en la ciudad de Guadalajara, mientras yo estudiaba la última parte de la carrera de medicina. Conocí a Jesús Manuel Gámez cuando redactaba su brillante trabajo A la luz de esta historia de batallas, que es un análisis histórico-político de la evolución del Estado mexicano y de las fuerzas políticas en México desde lo que él llamó la Guerra Civil 1910-1919, y en el que enfatiza pues la gran división de fuerzas desde entonces, planteada desde entonces. Ya era una lucha de clases. Zapata y Villa encabezaban pues las fuerzas populares y por lo tanto tenían una mentalidad de intereses de clases populares. No eran propiamente proletarias, porque el proletariado obrero aún no se desarrollaba en el país, pero sí de las clases campesinas sin tierra. Bueno, conocí pues a Jesús Manuel Gámez e inmediatamente después, durante 1969, a su hermano Eleazar, quien representaba la parte activa, no tanto teórica, sino práctica de la lucha. Ya tenían años de desarrollar esa actividad y no solamente citadina, no solamente estudiantil, sino ya con las armas en la sierra. Por lo tanto, era muy convincente la posición de los Gámez Rascón. Conocí también por entonces al compañero Ramón Ramos, a Fernando Salinas. Era el pequeño grupo de la Brigada Dinámica de Sonora. Me convencieron de abandonar mis planes puramente académicos médicos y me integré a la práctica, al estudio de la teoría y de la práctica revolucionarias. Lo pertinente era pues tomar una plaza en servicio social en un área que sirviera a las actividades del grupo. Sinaloa, norte de Sinaloa, en el Triángulo, no en el Triángulo Dorado,
famoso en la actualidad, sino en el triángulo que forman Sonora, Chihuahua y Sinaloa, donde hay un como doblez de la Sierra Madre y inicia la Sierra Tarahumara. Ese es el municipio de Choy, Sinaloa, en el norte del estado. Servía entonces como enlace y como apoyo de los compañeros Eleazar y Manuel, que constantemente pasaban de un lado a otro de la ruta entre Ciudad Obregón, Chihuahua y el centro del país. Esa fue, digamos, mi enclave inicial en la lucha. Pero mientras tanto yo seguía estudiando la teoría y la práctica y los legajos que Manuel iba escribiendo de su trabajo a la luz de esta historia de batallas. Estando allá en Choix, en San Javier, Choix, Sinaloa, continuaba escribiendo ese texto dedicado completamente a esa labor, tanto en Sinaloa como en Guadalajara o en la Ciudad de México. A donde quiera que estuviera, él continuaba escribiendo ese texto que después sirvió de base teórica y de orientación histórico-política para la integración de la Liga Comunista 23 de septiembre al unirse con los grupos del MAR y los grupos de Monterrey, que entonces eran llamados los perfectos por nuestro grupo. Yo no conocía a nadie de eso porque no era práctico para fines de la organización que tuviéramos conocimiento de todos los detalles. Del MAR solo conocí a Ramón y a Lee, nuestro amigo Jesús Gutiérrez. De el grupo de los vikingos de Guadalajara, solo conocí la actividad intensa de Fernando hasta su muerte en esa área. Pero sí conocí la labor incansable de Eleazar allí mismo en Sinaloa. Me enteré de su actividad en la Sierra de Sonora desde antes de la integración de la Liga y de cómo el compañero Ramón y Jesús Ali pues habían sido detenidos y guardados, como dice Ramón, palaciegamente en Lecumber. No estuve a la altura de ellos en ese combate tan directo, pero estuve, digamos, siempre en la constancia de los movimientos y apoyando en lo que fuera necesario y posible a mi alcance como médico. Hasta la fecha, a mí me intriga cómo es que los que han estudiado el desarrollo de las fuerzas de oposición armadas, no me refiero a la doctora Adela, que ella sí nos ha reconocido y sabe de la participación de nuestro grupo, pero sí otros que han estudiado el movimiento, la Liga Comunista 23 de septiembre, no reconocen la gran aportación de los compañeros, de la militancia de Ramón, de Jesús, de Eleazar, de Fernando y la gran aportación teórica de el amigo Jesús Manuel. Ese texto para mí es la guía, la ilumina teóricamente la integración de la Liga y de la unión de todos los grupos de oposición, pero predominó, de oposición armada me refiero, predominó la intención de la lucha armada directa, del armamentismo, antes de la reflexión, antes del estudio teórico a fondo y de la búsqueda de apoyo social y de los obreros, campesinos y estudiantes, que era lo que buscaba lograr Manuel con su presencia, con su militancia, su pensamiento y su texto a la luz de esta historia de batallas.
quiero dejar aquí por lo pronto, porque los compañeros han aportado gran parte de lo que han hecho. Y la doctora, pues, su gran conocimiento y su coherencia teórica, que agradezco. Estaré dispuesto, pues, a preguntas y que hay que aportar. Y saludos al comandante Baiburín y a mi amigo Eleazar. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si el compañero Sandino Gámez quiera intervenir en este momento. Pues quiero decirles que se va a editar esta grabación, que es un documento muy valioso. O sea, creo que se han hecho los comentarios adecuados, le cumplimos a Pedro también. Estoy seguro que le cumplimos con esto de hablar de un poco de la 4T. Y yo quiero preguntar solamente si tienen ánimo de ser más específicos en la perspectiva del hoy y esa relación del hoy, de la realidad política actual, con el pasado, con este pasado del que han estado hablando. Y bueno, si quieres comenzar. Yo les pediría a Adela primero y luego Eleazar. Sí, respondiendo a esta pregunta de la relación entre el presente y el pasado, pues son dos épocas muy diferentes, ¿no? Pues en la Guerra Fría se jugaron dos... Sí, ¿me escuchan? En la Guerra Fría se jugaron pues dos grandes ideologías. Por un lado, pues el capitalismo representado por los países del Atlántico Norte, Estados Unidos, Europa Occidental, y pues por el otro lado el bloque socialista, ¿no? Que fue conquistando varios países, pues primero en la Unión Soviética, luego en Europa del Este, en Asia, en el sudeste asiático, China, y en América Latina, pues Cuba. Entonces, estos dos grandes proyectos pues tuvieron muchos representantes y no fueron dos, por ejemplo, en la izquierda pues no era una izquierda unificada, había diferentes modelos y propuestas para luchar de estrategias y tácticas de lucha, ¿no? Entonces era una época de mucha polarización y de mucha radicalización y donde la vía armada era parte del sentido común de la época, ¿no? Hubo movimientos armados, yo diría que en prácticamente todos los países del mundo. Pues en África los movimientos que buscaban la independencia nacional, en Asia pues también muchísimos grupos guerrilleros socialistas, en América Latina pues ni se diga también todo el guerrillerismo latinoamericano, pero ese era el sentido común de la época, ¿no? Al terminar la Guerra Fría con la derrota de la Unión Soviética, la caída del bloque socialista del Este, pues el colapso de las grandes utopías, del ideal de la lucha armada, fue muy difícil para la izquierda reinventarse, ¿no? Ha sido muy difícil. Creo que eso pues ha sido uno de los grandes retos del siglo XXI, que hay una izquierda pues, que de alguna forma ha perdido la brújula, ¿no? Y creo que no es una cosa menor el hecho de que pues, la izquierda fue en sus diferentes manifestaciones, la armada, la no armada, la izquierda más revolucionaria, la izquierda más moderada, en fin, pero en sus diferentes manifestaciones, pues fue una izquierda bastante golpeada, perseguida, eh, arrinconada, ¿no? A la marginalidad. Entonces, yo creo que la izquierda dio lo que podía dar en las condiciones en las que lo hizo y que, bueno, pues las nuevas generaciones creo que tal vez no hemos estado a la altura porque pues heredamos pues un mundo que era muy diferente a la utopía de Arturo Gamis, ¿no? De la idea de que el futuro tenía que ser mejor que el presente, pues no necesariamente, en algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, pues ahora gozamos de mayor libertad, libertades cívicas, libertades políticas, pero pues también es un mundo mucho más colapsado, más violento, más
desestructurado a muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, unas cosas por otras, pero mi balance no es negativo. Creo que hay muchas cosas que esas generaciones de izquierda conquistaron, pero que también hay retos muy complejos que ya nos colocan en otra tesitura, ¿no? Yo creo que ya hablar de lucha armada en la época actual, pues ya se antoja bastante complejo con toda la evolución de la tecnología militar y del pues las nuevas formas de hacer la guerra, que es una guerra total anónima, desde los drones, ahí bombardean a toda la gente que quieren las grandes potencias y no pasa nada, ¿no? Entonces eso ya coloca en una situación muy desventajosa cualquier movimiento que quiera irse a las armas para promover una revolución. Entonces pues nos queda claro que el camino tiene que ser pacífico porque por la vía armada no sería sumamente difícil conseguir algo. Digo, sí, cuando la izquierda estaba más fuerte, cuando había una guerra fría, cuando la vía armada era parte del sentido común, no se logró, ¿no? Lo que se buscaba, pues ahora sería mucho más difícil en el contexto actual. Pero creo que el gran reto es cómo volver a politizar a las masas, cómo volver a hacer que la gente se sienta atraída, pues, para leer sobre la historia de estos movimientos sociales y políticos del pasado, de cómo estos intentos revolucionarios, las tentativas de la izquierda para tomar el poder. Creo que eso es un gran reto y por otro lado, pues definir un proyecto político que vaya más allá incluso de la cuarta, ¿no? Porque, bueno, pues la cuarta también tiene sus límites, no, al ser una coalición, pues tienen que complacer a muchos actores dentro de su propia coalición. Entonces creo que la izquierda tiene que redefinirse, repensarse para poder sobrevivir en un mundo tan complejo, en un mundo tan desideologizado, bueno, donde al mismo tiempo que hay mucha confrontación ideológica, no hay como estos grandes cuerpos teóricos que le dieron sustento a la izquierda en el siglo XX, ¿no? Como fueron el marxismo-leninismo y el maoísmo, etcétera. Entonces, pues son muy complejos los retos de la izquierda. Yo creo que la parte de, pues el esfuerzo tiene que ir en el sentido de promover la memoria histórica. El pueblo de México es un pueblo que ha luchado muchísimo por su emancipación en diferentes partes de la República, a través de diferentes expresiones de las fuerzas populares. Entonces, creo que es una historia que no podemos olvidar y una historia que no podemos desechar, ¿no? De cómo este pueblo forjado en la adversidad, pues lo ha intentado todo, ¿no? Por las vías pacíficas, por las vías armadas, y qué hacemos con esa historia y ese legado. Muchas gracias, Adela. Precisamente eso que acabas de mencionar, quería yo hacer un poquito más de precisión. Creo que nos has dado un rumbo de qué es lo que tenemos que empezar a hacer en México, por lo menos, para redefinir lo que es la izquierda. Tenía yo precisamente esa pregunta para don Eleazar, que abordó esta parte del tema. Si actualmente tenemos partidos de izquierda en México, o si a la actividad partidista se le puede considerar de izquierda, y qué es lo que tenemos hoy en México como partido. Y voy a lanzar al aire esto que se desprende de lo que acaba de comentar Adela, y después de Andrés Manuel, ¿qué va a pasar con las izquierdas? ¿Qué va a pasar con la lucha progresista en México? Don Eleazar, si nos puede apoyar con esa definición. Tenemos izquierda en México, la izquierda como la conocieron ustedes, obviamente ya no, porque ya lo decía Adela, ya no hay condiciones para la vía armada, que es una de las facetas de la lucha contra la oligarquía, contra las dictaduras, el totalitarismo. Don Eleazar, ¿qué nos puede comentar? Pues yo consideraría necesario disociar eso de la izquierda de los proyectos de gobierno. Y en este caso, la Cuarta Transformación es un proyecto que incluso incorpora
a gente que no sea de izquierda. Y al mismo tiempo eso le resulta a veces perjudicial, porque la escuela de la corrupción que duró tantos años en México, pues no se ha terminado. Podríamos poner un ejemplo aquí en La Paz, Baja California Sur, con el presidente que acaba de terminar, ¿no? Que dejó en ruinas el ayuntamiento. Pues él era representante como candidato de Morena, ¿no? Y de la Cuarta Transformación. Pero eso no significa que, pues, que las piedras no se muevan. Yo creo que lo que se está haciendo en el gobierno de Andrés Manuel es estar haciendo cambios constitucionales que remueven en mucho las estructuras del viejo Estado. Y, por ejemplo, una cosa que tiene, pues, felices a mucha gente es la legislación de la Suprema Corte de Justicia, donde declara improcedente castigar penalmente a las mujeres hay un término que engloba también a otros géneros, ¿no? Pues que sean propietarias de su cuerpo y de sus decisiones, ¿no? Entonces, pues evidentemente las cosas no pueden ser igual como eran y están siendo de una manera que no es lo que todos soñamos, pero al mismo tiempo están siendo, o sea, yo creo que nadie va a permitir que en México, que, por ejemplo, esa ley sea eliminada, ¿no? Constitucionalmente. Por decir una cosa, pero hay otras muchas. Por ejemplo, esta podríamos decir que expropiación de Pemex nuevamente, de la ley sobre la energía eléctrica, muchas cosas que sí han en otros gobiernos, por ejemplo, lo que hizo Cárdenas, pues sí fueron retrocedieron, ¿no? Con estos gobiernos neoliberales. Pero pues ahí es donde uno tiene la esperanza de que efectivamente la población, el pueblo de México, con todo lo que está sucediendo actualmente, que se están alineando las fuerzas retrógradas y pues un poco también las fuerzas de la izquierda, llamémoslo de alguna manera, ¿no? O progresistas alrededor del presidente, pues le dice mucho al pueblo, educa mucho. O sea, aquí están los enemigos que detienen el progreso de la mayoría, y acá están los que están luchando con algunas frutas podridas, ¿no? Pero están luchando porque las cosas mejoren. En ese sentido, pues sí es cierto, se puede ver que la lucha armada, sin que a veces los grandes estrategas lo quisieran, pues sí sirvió de alguna manera para reflejar también esa situación en menor medida, porque hubo mucha represión, hubo persecución
la famosa guerra sucia no fue una invención, fue una espantosa realidad. Entonces yo digo que los que luchamos y no perdimos el sentido de la realidad y el papel que nos tocó jugar, pequeñitos si se quiere, pero pues mantenemos esa visión de progreso, justicia, para el pueblo, ¿no? Y es cierto lo que dice el presidente. La liberación del pueblo no puede ser obra más que del pueblo. Y en ese sentido está toda la esperanza y el motivo de lucha. Quisiera añadir nada más una cuestión respecto al Alcántar, al doctor y a Ramón. Fueron los dos mejores amigos de Manuel, mi hermano. Y los dos hasta se excedieron en el apoyo, tanto para el movimiento como para algunas gentes, como por ejemplo Salvador Gaitán, fue apoyado económicamente por Ramón mucho tiempo, y a través de él fue que supimos dónde estaba. Vivía en condiciones de pobreza extrema y de un aislamiento espantoso. En el caso de Alfredo, pues así yo los veo a los dos como pues como hermanos. Son dos personas de lo más noble que he conocido. Y les agradezco profundamente pues el apoyo que nos brindaron en lo personal, ¿no? Y que hayan aguantado incluso algunos regaños, ¿no? Inmerecidos. Por otro lado, yo no me chupo el dedo con el hecho de que todos los que se dicen de izquierda y que están en Morena sean de izquierda, y además ser de izquierda no significa que no se pueda llegar a ser malo, ¿no? O sea, en política eso las clasificaciones, izquierda y derecha, no son más que cuestiones electorales. En la práctica, uno que está en Morena puede resultar violador, puede resultar, o sea, son seres humanos y llenos de pasiones. Entonces, no creo que debamos irnos por ese, yo soy de izquierda, ya soy puro, blanco y puro, como decía el negrito. Ha habido mucha corrupción, había mucha corrupción en los partidos. El que se llamó de Partido Revolucionario, así de extrema izquierda, electoralmente hablando, pues fue el PRD. Y vean ustedes cuánta corrupción, cuánta traición, cuánta falsedad se produjo ahí.
donde sobrevivieron los más hábiles con el cuchillo, o sea, los chuchos. No, estamos como en arenas movedizas, o sea, no, por la práctica que nosotros tuvimos, pues como que es difícil creer en el unicornio, ¿no? Yo tengo muchas cosas que decir y obviamente no hay espacio en este momento, pero ya las iremos diciendo. Gracias, don perdón. Le agradezco profundamente a la doctora Zedillo sus aportaciones y el trato que nos ha dado históricamente y por ser una gran mujer. Gracias, don Eleazar. Efectivamente, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Estamos también bueno, voy a pedir su permiso, autorización, para que esta entrevista la podamos subir también a la página del Instituto de Formación Política, específicamente de la Red Estatal de Círculos de Estudio de Morena, que tengo, bueno, el privilegio de coordinar aún en Baja California Sur. Ojalá la doctora Adela nos pueda acompañar también en esta próxima plática, y también le dejo la pregunta en el aire. Pero yo quisiera, aprovechando la conmemoración de este 23 de septiembre y por lo que han citado ustedes, en múltiples referencias de cómo se ha menospreciado la participación de la Liga, o no de la Liga Comunista 23 de septiembre, sino propiamente la participación de muchos de ustedes que le dieron continuidad a este proceso. Doctora, le quiero hacer esta pregunta rapidísimo para poder pasar ya con los demás compañeros también. ¿En qué qué fue lo que le llamó la atención de este movimiento 23 de septiembre para retomarlo históricamente y traerlo de nueva cuenta a la vida histórica, y que bien mencionan, merece esta Liga Comunista 23 de septiembre y el movimiento 23 de septiembre? Sí, pues la historia del movimiento 23 de septiembre, yo creo que de alguna forma pues son doblemente perdedores, porque bueno, los derrota el Estado y al mismo tiempo sus propios compañeros, ¿no? Que no les reconocen que ellos fueron el enlace, ¿no? Entre el movimiento guerrillero del noroeste y el resto del país. Entonces yo leí una entrevista con don Eleazar, y en internet me la encontré, y era una visión totalmente diferente, pero que tenía mucho más sentido, mucho más lógica histórica, ¿no? De cómo se dio esta continuidad de las guerrillas de Chihuahua y Sonora a la Liga Comunista 23 de septiembre. Esa era como la pieza del rompecabezas que faltaba. Y cuando digo que eran dobles perdedores es por justo que no se les reconoció su lucha, su contribución, su liderazgo, este documento que han mencionado de Manuel Gámez Rascón, A la luz de esta historia de batallas. Todo eso parecía como que no estaba, ¿no? Había sido borrado de la memoria que se estaba rescatando, la memoria guerrillera que empezó a rescatarse a partir del siglo XXI, porque pues la guerra sucia mexicana es una guerra muy singular, es una guerra que la memoria no se rescata en el momento, sino que muchas décadas después se abre la caja de Pandora, ¿no? Ahí con todos los horrores. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención la honestidad, ¿no? Del relato de don Eleazar, y pues que era una versión que le hacía más justicia a varios actores, tanto a los campesinos, también por ejemplo el comandante Bayburín, a los indígenas de la sierra, como los guarijíos, a los estudiantes que también se fueron involucrando en esta pequeña brigada dinámica. Entonces era una visión mucho más amplia y más rica del movimiento, y dije, no, pues esto suena como más verídico que otras versiones que se han divulgado, ¿no? Sobre la lucha armada, los comienzos de la lucha armada en México y bueno, en el noroeste también específicamente.
Muchísimas gracias, doctora. Interesante ver de cómo surge este interés al paso pues de estudiar las demás versiones de la historia. Le refrendo la invitación para que podamos seguir hablando más adelante en otra participación. Quisiera pasar ahora con el comandante precisamente para tocar un poquito de esto, de sus funciones como comandante, en su experiencia, y cómo, si me pudiera responder, cómo se construye estas redes de apoyo en este caso, pues a la guerrilla, pero cómo se va construyendo, qué es lo que necesitamos o qué podemos rescatar de esa experiencia que tienen ustedes para la construcción nuevamente de un movimiento verdaderamente popular que pueda dar continuidad, si no a la cuarta transformación, pues a una forma de convivencia social más justa, más equitativa, desde las bases del pueblo. Estas luchas pues son muy difíciles, pero por ejemplo, mi actuación. Yo vivía aquí en el Valle del Yaqui, aquí donde se constituye precisamente lo que es la liga ya, el movimiento 23 de septiembre, donde estuvo precisamente el compañero Manuel Rascón, el compañero Eleazar, el compañero que cayó ahí en Tezopaco. Entonces, es difícil porque, por ejemplo, nosotros de aquí del Valle del Yaqui tuvimos que subir a la sierra, dejando a nuestros niños, una catáfila de niños de 1 año hasta 10, 12, 13 años, ¿no? Entonces, estar allá en la sierra luchando, porque a mí se me dio la tarea, incluso el compañero Juan Rojo Olivas me dijo en una ocasión, compañero, necesitamos, como se están manejando algunos problemas de ejidos, de comunidades y de aserraderos ahí en la sierra, por ejemplo en Taimuco, en San Rafael de Uruibo y a Chihuahua, acá en San Antonio y otros más, y problemas que tenían los ejidatarios, como el ejido La Higuera, el ejido El Tabel, el ejido El Frijol, el ejido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenían varios problemas y Juan Rojo Olivas y los compañeros, de acuerdo con los demás compañeros, con el compañero Eleazar Gámez, pues acordaron que yo, como era dirigente campesino, conocía el procedimiento de solicitante de tierra con los problemas equidales, y en esas condiciones yo tenía que ocurrir a reuniones de los compañeros allá en la sierra y ahí tenía que ir también con la encomienda de que inteligentemente viéramos los compañeros más decididos ya para entrar, como les decíamos ahí. Estas son luchas pues de tipo legaloide, ¿no? Pero vienen luchas, le decíamos a los compañeros, más difíciles y que no todos quizá podamos entrar ahí, pero los compañeros que estén de acuerdo en esto, porque en luchas más contundentes, más graves, más difíciles, pues tengamos que tener cuidado en escoger a aquellas gentes. Es así como en el ejido El Frijol, pues ahí teníamos lo fuerte del movimiento, porque en el ejido El Frijol, el compañero Enrique Mendoza era el comisario de ejidal, y varios compañeros de su ejido El Frijol y de otros amigos y compañeros de otros ejidos, a través de ellos íbamos reconcentrando gente. Luego acá en el ejido Nahuibampo teníamos a una familia Argüelles que junto con su padre y 5 hijos más agarraron los rifles en la mano y nos subimos a la sierra. Como yo les decía, precisamente ahí, en el ejido Nahuibampo, en un cerro que se llama el Cerro de Topilleca, la falda de ese cerro fue donde el compañero Manuel Gámez Rascón nos dio una gran conferencia de toda la problemática que se cernía en aquellos momentos en cuanto a los campesinos sin tierra
y los campesinos en posesión de la tierra, pero que no tenían los créditos, los avíos suficientes para sembrar sus tierras. El compañero Gámez Rascón, ahí el compañero Jesús Manuel Gámez, ahí dio una conferencia de más de 4 horas, como decía yo por ahí en mi librito, sin repetir una sola palabra. Un gran análisis de la gran historia de México, y de ahí pues nosotros fuimos adquiriendo más conciencia. Ya que no pudimos bajar a la sierra, tomamos el rifle en la mano y agarramos una cueva donde cabíamos 36 compañeros. Pero sufríamos de hambre, nos daba hambre, agarró un riflito 2, 3 compañeros comisionados a darle un balazo en la frente a una vaquilla, a una vaca, a un becerro, a comer carne. ¿De quién sería? ¿Quién sabe? Pero nosotros comíamos carne. Que se nos acabó el dinero, ¿y cómo le hacemos? Se optó por secuestrar a un viejo hostigador de la gente allá, a un terrateniente, un gran comerciante, gran banquero, que se llamaba se me está escapando el nombre, Hermenegildo Sáenz. Tuvimos que secuestrarla, sacar una feriecita, $1,000,000 para compartirlo entre los compañeros que andaban allá en la sierra. Se enfermaban compañeros, hijos de compañeros que andaban con nosotros, que no podían bajar abajo. Teníamos que ayudarles con dinero para que vinieran a cuidar, a atender a sus hijos, sea Álamos, Navojoa o Ciudad Obregón. Esa era nuestra tarea que hicimos. Ya no pudimos bajar a nuestra tierra, al Valle del Yaqui, y tuvimos que quedarnos allá. Hasta que hubo, desgraciadamente, el gobierno de Luis Echeverría incrustó de su propio gente allá de grupo de inteligencia, lo infiltró en el movimiento guerrillero, y ahí viene el desastre total de la lucha guerrillera. Eso fue la culminación, a mi juicio, de estos movimientos, que incluso sufrimos en carne propia. Lo sufrió el compañero Eleazar, lo sufrió el compañero Juan Rojo Olivas, y con más razón el compañero Jesús Manuel Gámez Rascón. Eso es lo que puedo aportar, lo que puedo decirles con respecto a nuestra actuación en el movimiento 23 de septiembre y en la Liga Comunista 23 de septiembre, ya que junto con el compañero Óscar González de Guiarte, yo debía de haber quedado en ese movimiento, pero pues la suerte me socorrió, y aquí estoy platicando con ustedes todavía. Muchas gracias, camaradas. Hasta luego. Muchas gracias, comandante Alberto Gagiola. Vamos a pasar ahora con el compañero Ramón Ramos. Durante su intervención mencionó precisamente esta experiencia que fue más bien al inicio educativa, cómo aprendieron los problemas sociales de México, que fue una de las razones para ser conscientes, digamos, adquirir conciencia social. ¿Cómo se organizaban? Porque esta es una constante en la mayoría de los compañeros de lucha armada, o incluso, bueno, o lucha de izquierda, de los diferentes espectros de la izquierda. Generalmente se menciona el tema de que ahora conocemos como círculos de estudio, ¿no? Pero que eran círculos de reflexión, círculos de lectura. ¿Qué había en la juventud del tiempo que les tocó vivir a ustedes? ¿Cuál sería la diferencia con la juventud de ahora, y cómo incentivar, cómo organizar a los jóvenes para que se interesen en el aspecto histórico y también en el aspecto de tipo social, que se involucren con los movimientos sociales? Adelante, por favor. Bueno, mira, realmente sí existían los círculos de estudio. Nosotros, en lo particular, pues nos dedicamos a estudiar el marxismo, sí, lo que pudimos, y a tratar de difundirlo con los nuevos compañeros.
Por ejemplo, si había nuevos compañeros, había que darles libros, había que darles algunas explicaciones para que tuviéramos todos en el mismo canal, ¿verdad? En realidad, en aquella época la juventud era más moldeable que en la actualidad. Actualmente, con toda la información, con toda la tecnología y con el derrocamiento de revoluciones populares, pues los gobiernos, particularmente desde Estados Unidos, se dedican a distribuir drogas en la juventud, a tratar de que no se interesen por la lectura, sacarlos de una posible rebelión. Pero aún así, en los mismos Estados Unidos, en los 60 existieron movimientos como el de los Panteras Negras y otros, que también reivindicaban al marxismo como un método de estudio y de trabajo para la realidad, para transformar la realidad. Actualmente, pues ya ni los partidos políticos como la Cuarta tienen escuela de cuadros. Hay una anécdota muy difundida respecto a que le preguntan una vez a este señor que fue secretario de Gobernación, y que fue el que promovió la cuestión de la apertura política. Le preguntan si el PRI tiene escuela de cuadros, y entonces contestó cínicamente, ¿para qué? Si ahí tenemos el Partido Comunista, ¿verdad? O sea, ellos sí tienen ideología, nosotros, quién sabe, ¿no? Pero en fin, actualmente sí se necesita una labor muy profunda de concientización. Se necesita lograr que las clases populares se organicen de manera independiente del gobierno, que creen sus propias organizaciones independientes, que creen un partido político independiente en el que puedan desarrollar pues todas sus teorías, todas sus prácticas, y se logre a mediano plazo pues cambios en la sociedad, cambios en la economía, cambios en la política, cambios en la educación, en todo. Y solamente de manera independiente el pueblo puede lograr lo que es necesario para su juventud, para sus familias, para su trabajo, para su vida. Gracias. Esto ya se cortó. Muchísimas gracias. Sí, lo escuchamos perfectamente hasta el final. Correcto. Gracias. Bueno, me parece que ya nada más queda el compañero Alfredo Alcántar. Yo voy a pedir una disculpa aquí porque fue justamente cuando me desconectó el otro dispositivo. Alcancé a escuchar y me llamó mucho la atención el asunto de que se integra a la lucha después de haber tenido una plática con Jesús Manuel Gámez, y que esto lo motivó a utilizar su conocimiento en la escuela. No alcancé a escuchar si finalmente terminó o decidió en el servicio social integrarse a esta región que se dominaba el Triángulo, y que fue a hacer una actividad pues de ayudar con sus conocimientos como médico. Fue lo que entendí. Después se cortó la comunicación. ¿Cómo decide un joven separarse de la comodidad del estudio y de repente irse a la sierra con los movimientos guerrilleros
qué pasaba por la cabeza de ese joven y qué se necesita para resistir ideológicamente pues a todas las vejaciones que el Estado mexicano en aquel momento imponía a los estudiantes y sobre todo a los estudiantes con conciencia social. Sí, era 1969. Acabamos de pues contemplar la masacre del 68 y toda la persecución que se venía haciendo contra los estudiantes, contra los jóvenes, contra la oposición a la izquierda. No fue solo una conversación con Jesús Manuel, sino varias, y cuando se incorporan Eleazar, Ramón, Fernando, entonces ya es un grupo, y todos ellos ya estaban, por decir, adelantados en la formación política. Y para mí fue como un grupo, un caldo de cultivo que orientó mi inquietud, mi molestia contra el Estado por la masacre del 68 y por mi propia represión en la Universidad de Guadalajara. Yo había luchado en la preparatoria contra la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que era el PRI dentro de la universidad. Eran unos tipos violentos que golpeaban estudiantes opositores. Yo mismo fui pues víctima de estas golpizas como unas 5 veces. Incluso tuvo que repetir un año de preparatoria porque no podía acceder a las aulas, porque en cuanto entraba a la escuela era una golpiza, pues. Entonces todo esto, el encuentro con Manuel y su grupo, la pequeña brigada, me dio el contexto teórico para darle sentido a la oposición mucho más firme. No solo se motivaba la oposición al grupo dominante en la Universidad de Guadalajara, sino al Estado y a las fuerzas capitalistas en el mundo. Tenía sentido, tenía un enorme sentido el pensamiento revolucionario de base, como dijo la maestra, la doctora Adela, con los cuerpos teóricos robustos en esa época del marxismo, leninismo filosófico, histórico y económico. Entonces fue una plataforma coherente, consistente, para motivar la integración a ese grupo y darle sentido a mi práctica como médico. Renuncié, por lo tanto, a la formación acomodaticia, comodina en el hospital. Era muy fácil, muy halagador el ambiente, nos alimentaban muy bien, pero pues era trabajo médico constante y enajenado. Apoyar a la institución que era dominada por la FEG y el PRI gobierno, tanto en el hospital como en la universidad. Entonces yo renuncié, pues ya motivado consistentemente, teóricamente, y me integré en el servicio social médico, pues en esa área del norte de Sinaloa, colindante con Chihuahua y con Sonora, que además tenía la ventaja de tener la línea del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, en la que trabajé también como médico. Entonces todo se facilitó. Mi trabajo social médico consistió, pues sí, en integrar grupos de estudio con los campesinos de la zona y el compañero Eleazar, que tenían un gran impacto con los grupos campesinos, pues inmediatamente motivó el interés por estudiar y por pertenecer a la oposición con tendencias a la lucha armada contra el Estado. Había pues consistencia teórica y militancia práctica, hechos en la práctica. No fue tan difícil para mí solo renunciar, digamos, al futuro académico cómodo
y seguro. Por pues la lucha armada, la organización de la lucha armada, como lo habían hecho los compañeros en Madera, en Tezopaco, Sonora, y en el Valle del Yaqui. Muchísimas gracias, doctor. Pues bien, si me permiten, damos por concluida esta plática conmemorativa del 23 de septiembre. Agradezco mucho a todos. Refrendo que para mí es un placer, un privilegio, pues estar aquí platicando con todos ustedes, referentes históricos del movimiento progresista en México. Nuevamente externarles la invitación a que podamos continuar con esta plática ya más enfocada con toda su experiencia y lucha de vida a lo que es el contexto actual de la Cuarta Transformación de México. Agradecer a la doctora Adela Cedillo, a don Eleazar Gámez, a Ramón Ramos, a Alfredo Alcántar y al compañero Gagiola, también a Sandino Gámez por invitarme, por permitirme esta experiencia enriquecedora y quisiera pues hacer como una reflexión acerca de esta experiencia de vida de la Liga 23 de septiembre, un movimiento social que es empujado, de acuerdo a lo que nos comentó
Bueno, ya llegué un poco tarde, pero sí acepto la invitación. Pronto, muchas gracias.